¿Cómo ser más seguro al hablar en público y vencer el miedo? ¿Te ha pasado? Estás a punto de dar ese paso que siempre quisiste, pero de pronto algo en tu mente te frena, sientes un nudo en el estómago, un miedo irracional que te dice que no eres suficiente, que no es el momento, y terminas dando un paso atrás. ¿Por qué la inseguridad nos detiene así? ¿Por qué algo tan intangible puede tener tanto poder sobre nuestras vidas? La inseguridad no solo paraliza, sino que también limita, y sin darnos cuenta, nos aleja de lo que realmente queremos. Déjame contarte algo que seguramente has sentido. Piensa en ese momento donde lo tenías todo listo. Habías trabajado, te habías preparado, estabas convencido de que podías hacerlo, pero justo en el instante crucial, esa voz en tu mente susurra, ¿y si no lo logro? ¿Y si fracaso? Ese miedo, esa duda, tiene una habilidad casi mágica para transformar una simple decisión en un peso enorme, uno que parece imposible de mover. Y lo curioso es que no empieza de un solo golpe. A veces es una pequeña semilla, algo que escuchaste de niño, una crítica, una expectativa que alguien te impuso, tal vez sin intención, pero esa semilla crece. Cada vez que dudas, cada vez que sientes que necesitas la aprobación de los demás para actuar, esa pequeña voz se hace más fuerte y, al final, terminas creyendo que es real. Pero, ¿y si no es real? ¿Qué tal si te dijera que esa inseguridad no es más que una sombra, una distorsión de la realidad que hemos aprendido a cargar y que existe una forma de deshacernos de ella? Porque sí, aunque parezca difícil de imaginar, cada vez que ignoras esa voz de duda y decides actuar, la inseguridad pierde un poco de su poder. Y aquí hay algo fascinante. Esa inseguridad, en realidad, no es una prueba de que no seas capaz, sino de que tienes algo que te importa tanto que no quieres fallar. Piensa en eso. Nos detiene porque hay algo que valoramos, algo que nos importa profundamente. Entonces, si la inseguridad no es una señal de que no puedas, sino de cuánto deseas algo, ¿por qué dejamos que nos detenga? ¿Por qué permitimos que nos quite esa posibilidad de lograr algo realmente significativo? En este video quiero mostrarte cómo puedes darle la vuelta a esa inseguridad, cómo puedes transformar ese miedo en un impulso, porque al final del día, cada vez que vencemos esa voz, ganamos algo mucho más valioso, ganamos poder sobre nuestras decisiones, ganamos confianza en nosotros mismos y, lo más importante, ganamos la libertad de vivir la vida que queremos. ¿Por qué es tan fácil creerle a esa voz que nos dice que no somos suficientes? Esa duda que aparece en los momentos menos esperados, justo cuando estamos por hacer algo importante, algo que puede cambiarlo todo. La inseguridad no surge de la nada, tiene raíces profundas, raíces que se aferran a nosotros y que, sin darnos cuenta, condicionan cada decisión que tomamos. Para entender de dónde viene la inseguridad, tenemos que volver un poco atrás, a esos momentos donde algo se nos quedó marcado. Tal vez fue esa vez en la escuela cuando te dijeron que no eras bueno en algo, o quizás fue una experiencia donde fracasaste y te sentiste juzgado. En ese instante, aunque no lo notaste, algo empezó a formarse. Era pequeño, apenas una sensación, pero con el tiempo, cada duda, cada crítica, cada inseguridad se fue acumulando, como gotas llenando un vaso. Y es que así es la inseguridad. No llega de golpe, es más bien un proceso. Al principio parece algo inofensivo, como esa pequeña voz que te dice que tal vez no deberías intentar algo nuevo, por si acaso. Pero cuanto más escuchamos esa voz, más la reforzamos, hasta que se convierte en algo que sentimos como verdadero. Porque, claro, si lo pensamos, si tantas veces hemos sentido esa duda, debe ser por algo, ¿no? Pero aquí está el truco. Esa voz no siempre dice la verdad. Lo que sucede es que nuestro cerebro, en su intento por protegernos del dolor o de la decepción, exagera el peligro, nos recuerda los momentos en que nos sentimos mal, en que las cosas no salieron bien y nos hace creer que eso va a pasar siempre. Pero, si lo piensas, ¿cuántas veces hemos logrado algo que antes nos daba miedo? ¿Cuántas veces probamos y nos sorprendimos al ver que no era tan malo como pensábamos? Ahora, esto nos lleva a una pregunta importante. Si esa inseguridad no es más que una defensa, ¿cómo empezamos a verla de otra manera? Porque aquí hay algo interesante. Cuando empezamos a entender que la inseguridad es, en realidad, un reflejo de nuestras propias experiencias pasadas, podemos empezar a cambiarla. Y aquí va algo sorprendente. Cada vez que nos enfrentamos a la inseguridad, cada vez que nos atrevemos, estamos reescribiendo esas experiencias, creando nuevas memorias que dicen, sí puedo, sí soy capaz. Y no se trata de ignorar esa voz, ni de hacer como si no existiera. Se trata de entender de dónde viene, de cuestionarla. Porque cuando empezamos a observarla desde otra perspectiva, nos damos cuenta de que podemos tomar lo que nos sirve y dejar el resto. Es como un ejercicio de limpieza emocional, guardar solo lo que nos impulsa
y dejar atrás lo que nos limita. La inseguridad tiene sus raíces, sí, pero también tiene su antídoto, y es ese mismo antídoto el que nos permite empezar a vernos desde otra perspectiva, una donde entendemos que nuestras dudas no nos definen, al contrario, nos dan una oportunidad única para aprender, para crecer y sobre todo, para demostrar que somos más fuertes de lo que pensamos. Imagínate esto, tienes una gran oportunidad frente a ti, algo que podría cambiarlo todo, lo sabes, pero hay una barrera invisible que no te deja avanzar, y ahí es donde entra la inseguridad, esa sensación que se mete en cada rincón y, sin que te des cuenta, empieza a definir tus decisiones. La inseguridad tiene un impacto profundo. No solo afecta lo que haces, sino también cómo te ves, cómo te sientes y, al final, la vida que eliges vivir. Recuerdo un momento en que tuve la oportunidad de postular a un proyecto increíble. Tenía todo listo, me había preparado, pero, en el fondo, algo me decía, ¿y si no eres suficiente? Esa duda era tan pequeña, casi imperceptible, pero tenía un peso enorme. La inseguridad tiene esa habilidad de entrar en silencio, de parecer inofensiva al principio, y de repente está ahí, influyendo en cada pensamiento. Me decía a mí mismo, podrías hacer esto, pero ¿qué pasa si fallas? Era como si tuviera una voz constante en el oído, recordándome que no estaba al nivel, que otros lo harían mejor. Y así fue como empecé a ver el impacto real de la inseguridad. No solo me quitó esa oportunidad, no, fue más allá. Afectó mi confianza, hizo que comenzara a dudar de mis propias capacidades, porque cuando uno permite que la inseguridad se quede, se vuelve un círculo vicioso. Cada oportunidad que dejamos pasar nos refuerza la idea de que no somos capaces, y con cada vez que creemos eso, menos lo intentamos. Pero aquí viene lo interesante. Ese impacto no es una sentencia. Lo descubrí cuando finalmente me atreví a dar un paso adelante, a pesar de esa voz de duda. Resulta que cada vez que enfrentamos esa inseguridad, cada vez que logramos hacer algo que nos parecía imposible, empezamos a cambiar esa narrativa. No fue fácil, claro. Al principio, cada avance era pequeño, pero era un avance, y poco a poco descubrí que esa barrera, ese peso, no era tan inamovible como pensaba. Ahora, si lo piensas, ¿qué pasaría si cada vez que sintiéramos esa inseguridad, en vez de detenernos, siguiéramos adelante? Porque, aunque la inseguridad puede sentirse como una barrera enorme, no significa que sea invencible. Al contrario, cada vez que rompemos una de esas barreras, ganamos algo: confianza, experiencia y, sobre todo, un sentido de control sobre nuestras propias decisiones. Y aquí hay algo que cambia la forma en que ves la inseguridad. Cada obstáculo que superamos se convierte en un recordatorio de lo que realmente somos capaces. Cada vez que dudamos, tenemos la opción de ver esa duda como una señal de algo que realmente valoramos, algo en lo que queremos crecer. Al final, el impacto de la inseguridad puede ser tan fuerte como queramos que sea. Podemos dejar que defina nuestras decisiones y limite nuestras opciones, o podemos empezar a cambiar su efecto sobre nosotros, porque la inseguridad no desaparece de la noche a la mañana, pero sí podemos reducir su poder cada vez que decidimos avanzar. Y lo mejor de todo es que, con cada pequeño paso, comenzamos a escribir una nueva historia, una historia de seguridad, confianza y auténtica libertad. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible dejar atrás esa voz de inseguridad que te frena? Esa que aparece justo cuando estás a punto de dar un paso importante. Lo cierto es que existen maneras de hacerlo, claves simples que pueden cambiarlo todo. No se trata de ignorar la inseguridad, sino de aprender a vivir con ella de una manera diferente, de transformar esa voz que antes te detenía en un impulso que te lleva más lejos. Recuerdo una vez en que me enfrenté a una oportunidad grande. Todo apuntaba a que tenía las habilidades, el conocimiento, pero aún así, esa inseguridad persistía. Fue en ese momento cuando entendí que si realmente quería avanzar, necesitaba hacer algo diferente. No bastaba solo con desear más confianza, tenía que dar un primer paso. Y aquí es donde descubrí algo poderoso. La inseguridad se puede vencer, no de golpe, sino poco a poco, con acciones pequeñas, pero significativas. Te revelaré las 5 claves que aprendí en este proceso. 1. Clave 1. Hacerlo a pesar de la inseguridad. La primera clave fue sencilla de entender, pero no fácil de aplicar: actuar aún con miedo. Me di cuenta de que si esperaba a sentirme 100% seguro, probablemente nunca daría el paso. Así que me dije a mí mismo, ¿y si lo intento? Aunque dude, no tenía que ser perfecto, solo tenía que intentarlo. Y en ese momento, algo cambió. Cada paso me demostró que la seguridad no llega antes, sino después de intentarlo. 2. Clave 2. Celebrar cada pequeño logro. La segunda clave fue aprender a valorar cada avance, por pequeño que fuera, porque cada vez que lograba algo,
por insignificante que pareciera, era como si estuviera ganando puntos contra esa voz de inseguridad. Así que empecé a celebrar esos momentos. Cada logro era una prueba de que podía vencer mis dudas, y esa acumulación de victorias empezó a pesar más que las dudas. 3. Clave 3. Cambiar la narrativa interna. Pero había un paso más que fue clave: cambiar mi propia narrativa. En lugar de decirme, no soy suficiente, empecé a decirme, estoy aprendiendo. En lugar de pensar en mis fallos como fracasos, comencé a verlos como lecciones. Esto no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, pero cada vez que reformulaba un pensamiento, sentía que la inseguridad perdía un poco más de poder. Y lo más interesante fue que, mientras aplicaba estas claves, no solo gané confianza, también empecé a sentirme más libre, porque cuando dejas de temerle tanto a tus propias dudas, te das cuenta de que tienes el control. Cada vez que celebras un logro, cada vez que reformulas un pensamiento negativo, estás ganando terreno. Es como construir una fortaleza, ladrillo por ladrillo. No necesitas construirla de golpe, solo necesitas dar un paso cada día, porque la confianza no se construye con grandes acciones, sino con esos pequeños actos de valentía que parecen insignificantes, pero lo son todo. Así que, si alguna vez te sientes atrapado por la inseguridad, recuerda estas claves. No tienes que eliminar la inseguridad, solo tienes que aprender a vivir con ella de una manera que te fortalezca, porque, al final, la seguridad es algo que construimos paso a paso, cada vez que decidimos avanzar a pesar de las dudas. Y esa es la verdadera victoria, no la ausencia de inseguridad, sino el poder de tomar acción a pesar de ella. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si cada vez que sintieras inseguridad, en lugar de detenerte, decidieras avanzar? Esa posibilidad está ahí, al alcance de cada uno de nosotros, y la clave para llegar a ella es mucho más simple de lo que parece. Dejar de lado la inseguridad no significa eliminarla para siempre. Se trata de dar pequeños pasos a pesar de ella, de atrevernos a cambiar esa narrativa interna y construir algo nuevo. Recuerdo una vez en que sentía que no era suficiente, que no iba a poder lograr lo que me proponía. Esa inseguridad me había acompañado tanto tiempo que ya casi parecía normal. Pero en ese momento me hice una pregunta: ¿y si me atreviera, aunque sea por hoy, a hacer algo diferente? ¿Y si esta vez no escucho a esa voz? Fue una decisión pequeña, pero marcó una diferencia enorme, porque cada vez que me atrevía a actuar, la inseguridad empezaba a perder fuerza. Cada vez que lograba algo, por mínimo que fuera, sentía que recuperaba un poco más de control sobre mi vida. Lo curioso es que, cuando decides avanzar a pesar de la inseguridad, no solo cambia el resultado, cambia tu percepción de ti mismo. Empiezas a verte como alguien capaz de superar sus propios límites, alguien que no se define por sus miedos, sino por su voluntad de intentar, y cada intento exitoso, por pequeño que sea, es una prueba de que la inseguridad no tiene por qué ser el final del camino. Y aquí está lo mejor de todo: cada vez que das ese paso, estás construyendo un nuevo recuerdo, una nueva historia que le dice a tu mente que sí puedes, que eres capaz. No necesitas eliminar la inseguridad para siempre, solo necesitas seguir avanzando, un paso tras otro, confiando en que cada paso cuenta, que cada avance es un triunfo sobre esa voz que te decía que no podías. Porque, al final, vencer la inseguridad no significa nunca volver a dudar, significa actuar a pesar de la duda, avanzar a pesar de la incertidumbre y demostrarte a ti mismo, día a día, que eres más fuerte de lo que creías. Así que, si alguna vez te sientes paralizado por la inseguridad, recuerda esto: tienes la opción de escuchar esa voz o de hacerle frente, y cada vez que eliges avanzar, cada vez que decides intentarlo, estás ganando. Estás construyendo una vida en la que tú tienes el control, en la que decides a dónde quieres llegar. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Atrévete a dar ese primer paso. No sabes cuán lejos puedes llegar hasta que lo intentas. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final, y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.